Siempre he sido fan de Sonic X. Crecí viéndolo en la televisión los fines de semana, grabando episodios en VHS para no perderme ninguno. Por eso, cuando pasé por un tianguis de mi ciudad, me llamó la atención un puesto lleno de discos piratas, con portadas impresas en hojas baratas y títulos escritos con plumón. Entre películas de acción mal copiadas y animes mal traducidos, vi algo que me heló la sangre. Era un disco con la portada de Sonic X, pero diferente. No era la colorida imagen habitual de Sonic sonriendo. En su lugar, estaba el erizo, pero con los ojos completamente negros y una sonrisa torcida, casi humana. El título estaba escrito en letras rojas, torcidas como si hubieran sido dibujadas con sangre. Sonic X. Episodio perdido. Le pregunté al vendedor cuánto costaba. Solo me miró, con una sonrisa que me incomodó más de lo normal, y dijo: "Eso no deberías verlo. Pero si quieres, son 20 pesos. Lo compré, más por curiosidad que por otra cosa. Pensaba que sería una broma hecha por algún fan, tal vez un capítulo mal doblado. Pero desde el primer instante que lo puse en mi viejo reproductor de DVD, supe que no era así. La pantalla comenzó con el típico logo de 4Kids Entertainment, pero el audio estaba distorsionado, como si se reprodujera bajo el agua. En lugar de colores vivos, el logo estaba en tonos grises, apagados, y en cuanto desapareció, escuché un chirrido metálico que me obligó a bajar el volumen. El episodio no tenía título. Solo un fondo negro que permaneció casi un minuto, acompañado de un susurro en japonés que no reconocí. No era el típico doblaje, tampoco parecía una voz normal. Era áspera, ronca, como si alguien estuviera gimiendo detrás de un micrófono. Finalmente, la animación comenzó, y al principio parecía un episodio normal. Sonic corriendo por una ciudad, perseguido por robots de Eggman. Pero algo estaba mal. Los colores eran demasiado oscuros, como si toda la paleta se hubiera teñido de gris y rojo. Las calles estaban vacías, los edificios deteriorados, y no había música alegre. En su lugar, se escuchaba un sonido bajo, casi un lamento continuo. Shrees, el niño protagonista, apareció llamando a Sonic, pero sus ojos eran huecos, negros, sin pupilas. Sus labios se movían lentamente, aunque el audio llegaba distorsionado, imposible de entender. Sonic se detuvo frente a él, pero no sonreía. No decía su clásico vamos. Solo lo observaba fijamente, con una mueca perturbadora. De pronto, la pantalla parpadeó. Por un segundo, la cara de Sonic cambió. Sus ojos se llenaron de sangre, y su boca se abrió demasiado, mostrando dientes afilados que jamás había tenido en la serie. No fue un simple error de animación. La imagen se veía demasiado real, como si hubieran insertado una fotografía manipulada en medio de los cuadros. Pensé en apagar el disco en ese momento, pero mi cuerpo se negó. Era como si algo me obligara a seguir mirando, como si ese episodio no quisiera que apartara los ojos. Lo más extraño era que, en algunos momentos, la pantalla se congelaba y aparecía texto en japonés. Intenté leerlo con un traductor en mi celular, pausando la grabación. Solo logré descifrar una frase que se repetía varias veces. Él ya no es tu héroe. No sabía qué significaba, pero en ese instante, Sonic volteó hacia la pantalla, como si me mirara directamente. Y sonrió. Intenté convencerme de que lo que había visto era producto de la mala calidad del disco. Tal vez un fan edit extraño, hecho para asustar. Pero a medida que el episodio avanzaba, esa idea se desmoronaba. Shrees seguía corriendo tras Sonic, gritando cosas incomprensibles. Su voz estaba distorsionada, metálica, como si saliera de una máquina rota. En un momento, la cámara se acercó demasiado a su rostro. La piel parecía cuateada, los dientes amarillentos y agrietados, y sus ojos vacíos parecían mirarme a mí, no al erizo. El ambiente cambió de repente. Sonic dejó de correr, se detuvo en medio de la ciudad destruida. El fondo se volvió estático por unos segundos, con un parpadeo de pantalla azul como si el DVD estuviera dañado. Luego, el escenario se transformó. Ya no era la ciudad normal del anime, sino un lugar irreconocible, lleno de edificios ennegrecidos y cielos teñidos de rojo oscuro. Como un infierno urbano. Sonic miró alrededor, y lo que hizo después me dejó helado. Se inclinó lentamente hacia la cámara, y en su rostro apareció una sonrisa grotesca. Sus ojos se abrieron demasiado, mostrando escleróticas negras y pupilas rojas incandescentes. Era una mirada inhumana, animal, como si se deleitara con lo que estaba a punto de hacer. La animación cambió radicalmente.
Ya no era el estilo suave y limpio de Sonic X, sino algo torpe, como dibujado a mano alzada, pero con un nivel de detalle repulsivo. Músculos tensándose, sombras muy marcadas, dientes puntiagudos que no tenían razón de existir en un personaje como él. Cada cuadro parecía pintado con rabia. Chris intentó abrazarlo, pero Sonic lo agarró por el cuello. No había música, solo un sonido constante, grave, como un zumbido que aumentaba la presión en mis oídos. De pronto, la pantalla se llenó de estática y solo se escuchó un chillido agudo, metálico, que me hizo cubrirme la cabeza con las manos. Cuando volvió la imagen, Chris ya no estaba. Sonic estaba solo, pero con las manos manchadas de algo oscuro que se escurría lentamente. Lo que me heló el alma fue que, aunque el estilo de animación volvió a la normalidad por un momento, las manchas permanecieron. Eran demasiado reales, como si hubieran sido filmadas, no dibujadas. La cámara se acercó aún más al rostro de Sonic. Él parpadeó lentamente, y su boca comenzó a moverse, pero no en sincronía con ningún diálogo doblado. Escupía sonidos guturales, entrecortados, como si alguien tratara de imitar un idioma humano sin entenderlo. Entre los gruñidos logré reconocer una palabra en inglés, repetida varias veces. We. Cada vez lo decía más fuerte, más desesperado, hasta que la pantalla se partió en dos, mostrando imágenes rápidas y confusas. Escenas del anime original distorsionadas, Sonic corriendo pero con las piernas rotas, Tails llorando con los ojos arrancados, Knuckles clavando sus propias manos contra el suelo mientras sangraba en exceso. Todo se sentía demasiado explícito, demasiado visceral para ser un simple montaje. El dibujo tenía un nivel de realismo que no podía salir de la serie que yo conocía. Entonces, la animación se detuvo en seco. La pantalla se volvió negra otra vez, y apareció texto blanco, escrito de forma temblorosa. Esto no es para ti. El reproductor de DVD comenzó a zumbar, como si se calentara demasiado. Y lo peor fue que en el reflejo de la pantalla negra, por un instante, juraría haber visto a Sonic parado detrás de mí. El texto desapareció, y tras unos segundos de silencio absoluto, la animación regresó. Pero ya no era un episodio normal. Era como si la caricatura hubiera perdido todo rastro de inocencia. Sonic estaba de pie en medio de un vacío rojo, sin suelo ni horizonte. Su cuerpo temblaba como si la animación estuviera fallando, deformándose cuadro tras cuadro. Sus ojos se clavaron en la cámara otra vez, pero esta vez no sonreía. Ahora respiraba con violencia, como un animal acechado, con un sonido húmedo, desagradable. La cámara comenzó a girar alrededor de él, revelando lo imposible. Cientos de cuerpos tirados a sus pies. No eran solo personajes de Sonic X. También estaban niños humanos, algunos con el uniforme de Chris, otros irreconocibles, todos con rostros desfigurados. La calidad de esos cadáveres no correspondía a un dibujo animado. Parecían fotografías alteradas, insertadas torpemente en la animación. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero no podía apartar la vista. Algo en ese maldito disco me obligaba a seguir mirando. De pronto, Sonic levantó la cabeza. Su boca se abrió hasta un límite antinatural, mostrando hileras interminables de dientes. Un rugido inhumano estalló en los parlantes, tan fuerte y distorsionado que mi reproductor vibró en la mesa. La pantalla se llenó de estática, pero esta vez, entre los parpadeos, aparecieron frases en distintos idiomas. No es ficción. Él vendrá por ti. Ya no puedes apagarlo. Intenté detener la reproducción. Presioné Stop, Eject, incluso desconecté el cable de la televisión. Pero la imagen seguía ahí, como si no proviniera del DVD, sino de otra fuente. Sonic estaba ahora en primer plano, respirando lento, mirándome directo, su rostro llenando toda la pantalla. ¿Me ves?, susurró con una voz que no era la de ningún actor. Era profunda, áspera, casi demoníaca. La pantalla se oscureció poco a poco, hasta quedar completamente negra. Pero entonces, apareció un último mensaje en letras rojas. Ahora eres parte del episodio. El reproductor de DVD expulsó el disco solo, lanzándolo al suelo. El aparato se apagó definitivamente, como si hubiera muerto. El cuarto quedó en silencio, salvo por el eco de mi propia respiración acelerada. No dormí esa noche. Revisé el disco al día siguiente en mi computadora, esperando encontrar un archivo corrupto o algún rastro de edición. Pero lo que descubrí me dejó helado. El disco estaba vacío. Ni un solo dato, como si nunca hubiera tenido contenido. Intenté buscar información en foros, y descubrí que no era el único.
Varios usuarios hablaban de haber comprado un episodio perdido de Sonic X en puestos de piratería, con descripciones idénticas. La portada con Sonic de ojos negros, las escenas distorsionadas, los mensajes ocultos. Algunos decían que después de verlo, comenzaron a soñar con Sonic, siempre mirándolos desde la oscuridad, siempre sonriendo. Lo peor fue encontrar un enlace en un foro oculto, con un archivo subido hacía poco. El título era el mismo. Sonic X. Episodio perdido. El comentario que lo acompañaba solo decía: si lo descargas, él sabrá que lo viste. Cerré la página de inmediato. Pero desde entonces, cada vez que apago las luces de mi cuarto, juro escuchar un zumbido bajo, igual al del episodio, y un par de ojos rojos observándome desde la pantalla apagada de mi televisor. Si algún día encuentras ese disco en un puesto de piratería, o peor aún, si decides descargarlo por curiosidad, no digas que no te lo advertí.